En este episodio te llevaremos al corazón de la era moderna de la exploración espacial. Desde la conquista de la órbita terrestre hasta las misiones a Marte, los propulsores de cohetes del siglo XXI están redefiniendo lo que es posible. ¿Sabías que los cohetes de hoy en día son más potentes, eficientes y sostenibles que nunca? Acompáñanos mientras exploramos los motores que están impulsando nuestra era espacial. Los propulsores de cohetes más potentes del siglo XXI. En este siglo no se trata solo de alcanzar el espacio, sino de cómo lo hacemos. Los nuevos propulsores están diseñados para misiones más largas, más rápidas y con menos impacto en nuestro planeta. Prepárate para conocer a los gigantes de la ingeniería que están marcando el rumbo del futuro. Comenzamos con un nombre que seguramente conoces: SpaceX. La compañía de Elon Musk ha revolucionado la industria espacial y su motor Raptor es uno de los más grandes protagonistas de esta nueva era. Raptor es el primer motor de cohete en utilizar metano como combustible, combinado con oxígeno líquido. ¿Por qué es importante? Porque esta combinación, conocida como Metalox, es más eficiente y produce menos residuos que los combustibles tradicionales. El Raptor es un motor de ciclo cerrado, lo que significa que utiliza todo el combustible disponible para maximizar su empuje. Con un empuje de alrededor de 500.000 libras por motor, no es el más potente en términos absolutos, pero lo que realmente destaca es su capacidad de reutilización. SpaceX plantea utilizar decenas de estos motores en su cohete Starship, diseñado para misiones a Marte y más allá. El objetivo final de SpaceX es hacer del Raptor el caballo de batalla de la exploración interplanetaria, y cada prueba nos acerca más a ese futuro. Continuamos con otro pionero del siglo XXI. La compañía de Jeff Bezos también está en la carrera por liderar la exploración espacial, y su motor V4 es una pieza clave en su estrategia. Este motor utiliza gas natural licuado, metano y oxígeno líquido, similar al Raptor, pero con un enfoque en la simplicidad y fiabilidad. El V4 genera un empuje de 500.000 libras y se usará tanto en el coche New Glenn de Blue Origin como en el Vulcan Centaur de ULA. El V4 genera un empuje de 500.000 libras en el cohete New Glenn de Blue Origin como en el Vulcan Centaur de ULA. Su diseño busca equilibrar la potencia con la capacidad de ser reutilizado en múltiples lanzamientos, algo crucial para reducir costos en futuras misiones espaciales. El V4 está destinado a jugar un papel fundamental en misiones comerciales y científicas, poniendo satélites en órbita, apoyando estaciones espaciales en un futuro, tal vez incluso llevando a los humanos más lejos de lo que hemos llegado antes. Regresando a la NASA, el RS-25 es un motor que quizás te suene familiar. Originalmente diseñado para el transbordador espacial, el RS-25 ha sido modernizado y ahora impulsa el cohete más poderoso de la NASA, el Space Launch System o CLC. Este cohete es el encargado de las misiones Artemis, que llevará a los humanos de vuelta a la Luna. RS-25 es un motor de combustible líquido que quema hidrógeno y oxígeno, generando un empuje de 512.000 libras. Aunque no es tan moderno como el Raptor o el V4,
Su diseño probado y confiable lo convierte en una pieza fundamental para las misiones más ambiciosas de la NASA. El CLC, con sus motores RS-25, será el cohete encargado de devolvernos a la Luna, llevando astronautas y cargas vitales a nuestro satélite natural, como preparación para misiones aún más lejanas. Rusia sigue siendo un jugador clave en la exploración espacial. Sus motores RD-180 y RD-191 son ejemplos impresionantes de ingeniería. El RD-180, utilizado en los cohetes Atlas V de ULA, y el RD-191, que impulsa el cohete Angara, son descendientes de la legendaria serie RD de la era soviética. El RD-180 genera un empuje de 860.000 libras, con una eficiencia impresionante, gracias a su diseño de cámara de combustión dual. Por otro lado, el RD-191, utilizado en los nuevos cohetes Angara, ofrece más flexibilidad y un rendimiento óptimo para diferentes misiones, desde la órbita terrestre baja hasta misiones más complejas. Estos motores son la columna vertebral de las capacidades espaciales de Rusia y siguen demostrando su fiabilidad y potencia en cada lanzamiento. A medida que avanzamos en el siglo XXI, los motores de cohetes no solo están llevando cargas y astronautas al espacio, sino que están abriendo nuevos caminos hacia el futuro, ya sea a través de la innovación de SpaceX, la visión de Blue Origin, el legado de la NASA o la robustez de los diseños rusos. Estos propulsores están marcando el rumbo hacia la próxima gran frontera. El espacio es vasto y con estos motores estamos más cerca que nunca de explorarlo en su totalidad. ¿Cuál de estos motores te parece más impresionante? ¿Cuál crees que llevará a la humanidad al siguiente nivel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Asteroid para más contenido espacial y acompáñanos en esta aventura hacia las estrellas. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima misión.